Buenos días, bienvenidos a esta última sesión dedicada a mostraros un poco la articulación conceptual y temática de ser y tiempo. En la clase anterior esbozamos un poco las líneas maestras de lo que yo defino como una hermenéutica de la cotidianidad, ¿no? Y hoy veremos cómo la segunda sección desarrolla lo que también he llamado en otros momentos una hermenéutica de sí. Así que principalmente en la clase anterior vimos un poco la articulación de la primera sección de ser y tiempo, que fundamentalmente, si os acordáis, está marcada por lo que llamamos un intento de mostrar y describir fenomenológicamente los diferentes modos de existencia en las que está arrojado el Dasein en la vida cotidiana, ¿no? Que eso básicamente llevaba a un fenómeno de caída, de quedar apresado, de quedar retenido por los mecanismos y comportamientos públicamente establecidos, y eso Heidegger considera que es una existencia impropia, en el sentido de que alguien no se ha apropiado todavía de su existencia, alguien todavía no se ha hecho el esfuerzo de interrogarse por el tipo de existencia que quiere llevar a cabo. Entonces, en la segunda sección de Ser y Tiempo se plantea la pregunta, bueno, ¿en qué momento se puede producir el tránsito, el paso de un tipo de existencia inicialmente impropia, o como dice Heidegger, inmediata y regularmente impropia? Sí, porque antes de decidir el sello que queremos imprimir a nuestra existencia, ya siempre estamos existiendo en y desde horizontes cotidianamente establecidos. Y aquí se preguntará Heidegger en qué momento se puede producir un tránsito, una fractura, un giro de la mirada. Ese momento irrumpe precisamente con el fenómeno de la angustia, que es el que nos tocaba haber analizado la semana pasada, por la cual tampoco nos pude dar la clase, porque también tuve a mi madre en urgencias, así que llevo una semana completita, pero bueno, con el ánimo bien, y aprovecho la ocasión para agradeceros a todas y a todos el apoyo mostrado por el WhatsApp. Entonces veamos hoy algunos aspectos que caracterizan este fenómeno de reapropiación de sí, que marcan un poco la ruta o el camino de lo que Heidegger denomina una existencia propia. Entonces, esto ya está visto, es el PowerPoint que hemos visto en sesiones anteriores. Partíamos de que el Dasein básicamente se caracteriza por la estructura fundamental del estar en el mundo. Vimos el primer tipo de mundo más inmediato y próximo, que es el mundo familiar de los utensilios, el mundo que nos circunda. Obviamente este mundo está codeterminado por un mundo compartido con los otros, y finalmente estaba el tema de ver cómo estamos arrojados en este aire. Entonces vimos los diferentes tipos de mundo que Heidegger analiza, y aquí es donde me interesa resaltar de nuevo la noción de cuidado de sí, que insisto que es un poco el hilo conductor de toda la asignatura. Ya vimos que Heidegger distingue en la época de juventud tres tipos de mundo, es decir, esta estructura fundamental del ser en el mundo se despliega en una triple estructura, ¿no? Que es el mundo circundante, en el cual yo me ocupo, manipulo habitualmente los utensilios, objetos o circunstancias que me encuentro en el día a día. En el mundo circundante básicamente es el mundo de los quehaceres cotidianos. Simultáneamente, Heidegger utiliza la expresión co-originariamente, no solo estamos utilizando o realizando acciones instrumentales, sino que también estamos compartiendo el mundo con los otros. Y con los otros le dispensamos un tipo de cuidado, un tipo de atención peculiar que Heidegger llama la solicitud, que es donde nos quedamos el próximo día. Y luego habría un tercer mundo que, como os he dicho en ciertas ocasiones, en Ser y Tiempo no está tematizado de manera explícita, sí en cambio está tematizado en el joven Heidegger, sobre todo en las lecciones del año 1921 y 22, que son las conocidas lecciones del periodo de Friburgo, donde Heidegger habla de un tercer mundo, que es el mundo del sí mismo. Y este mundo en sí mismo también se caracteriza por un tipo de cuidado específico, que Heidegger llama expresamente y de manera literal cuidado de sí. En alemán es la famosa expresión Selbst.
Incluso tengo una expresión que viene de las, ¿cómo se llama?, de los soliloquios de Agustín, también lo llama una inquietud de sí, que sería una Bekümmerung, una Selbstbekümmerung. Pues bien, cuidado de sí, este prestar atención a la existencia propia, genuina de cada uno, es lo que Heidegger, yo creo que implícitamente desarrolla en toda la segunda sección. No utiliza la expresión cuidado de sí, no utiliza la expresión Selbstsorge como tal, pero sí que toda la segunda sección sería un desarrollo de los diferentes modos propios, si queréis auténticos, en los que el Dasein presta atención a sí mismo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esto lo vimos en los días anteriores, qué significa estar en, el tipo de entes que comparecen en el mundo circundante, que son los utensilios. Los utensilios, el ser de los utensilios siempre se manifiesta primariamente a través de una forma negativa, es decir, nosotros sabemos para qué sirve un utensilio cuando este se rompe, cuando esto se avería, cuando se fractura. Vimos luego en qué consiste este mundo cotidiano, en este mundo compartido. Insisto de nuevo que inmediata y regularmente los otros siempre se me manifiestan, comparecen, me salen al encuentro bajo diferentes formas públicas y cotidianas. Yo siempre me los encuentro en el marco de estereotipos socialmente establecidos. Y antes de preguntarme quién es el otro en sí mismo, la relación que yo establezco con el otro o con la otra ya viene inicialmente marcada por los diferentes estereotipos sociales. Por ejemplo, cuando entramos en una clase, la relación que vosotros mantenéis conmigo, como ese otro que está enfrente de vosotros, la relación primaria, inmediata y regular en el mundo académico, es que mi relación está marcada por el rol que yo ejerzo como profesor. Y yo la relación que mantengo con vosotros es en función del rol o del estereotipo que vosotros cumplís como estudiantes o alumnos míos. Entonces, antes de preguntarme quién es el otro, yo ya me relaciono con el otro siempre siguiendo ciertos patrones o estereotipos establecidos por el ámbito de la vida pública. Entonces, bueno, vimos la consistencia de los otros, el tipo de relación que mantenemos con los otros, que está marcado por la solicitud. Vimos las diferentes formas o modos de ser de este uno cotidiano, de este Das Man que define Heidegger, y nos quedamos en este fenómeno de la caída, ¿no? Cuando uno se deja llevar de manera inercial, de manera mecánica, de manera reflexiva, por estos parámetros de comprensión cotidianamente establecidos, se produce un fenómeno de dispersión, de dilución, de caída en el uno. Es decir, uno se ve arrastrado por la corriente de las opiniones públicas. Y frente a ese movimiento de quedar preso, de quedar absorbido, de quedar diluido por la corriente de la cotidianidad, Heidegger va a intentar encontrar provoca un contramovimiento a esta tendencia a quedar preso. Ese fenómeno que pone un contramovimiento que permite revertir o frenar o modificar o detener temporalmente esa corriente de la cotidianidad será el fenómeno de la angustia, que es un fenómeno de ruptura, un fenómeno de perturbación, muy parecido al que hemos encontrado al analizar el mundo de los utensilios. Y aquí ahora viene un poco la pregunta. Aquí ahora creo que podéis entender este mega cuadro que os pasé al principio de este bloque de... Yo creo que ahora lo empezáis a entender mejor, ¿no? Esto es el cuadro más o menos complejo de los diferentes elementos que Heidegger analiza en el mundo circundante y los tipos de utensilios que aparecen y los modos de ser de estos utensilios. Luego vimos las diferentes formas de cuidarnos, preocuparnos, prestar atención a los otros en el mundo compartido y las diferentes formas de estar en el mundo. Y aquí viene la pregunta que Heidegger se hace en el sexto capítulo de la primera sección de Ser y Tiempo, es decir, en el último capítulo de la primera sección, en ese último capítulo en el que da por finalizada la descripción de los diferentes modos de existencia cotidiana del Dasein. Y ella, Heidegger, empieza a plantearse
la pregunta, bueno, hay otro modo posible de existir que no sea el cotidiano, pero antes de eso, Heidegger se plantea que todos estos diferentes modos de ocuparme de los utensilios, todos estos diferentes modos de preocuparme solícitamente por los otros, ¿cómo los puedo aglutinar? ¿Cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura ontológica? ¿Cuál sería el modo de ser que engloba, que unifica todos estos diferentes momentos estructurales? Y aquí es donde Heidegger, en el párrafo 41, dice, esa estructura que unifica, que condensa todas las diferentes formas concretas y particulares de ocuparme de los utensilios y preocuparme por los otros, se condensan en la famosa estructura de la Sorge, del cuidado. Como habéis visto en el cuadro que os he pasado anteriormente, se ve de nuevo. A ver, un momentito, vamos hacia atrás, que os quede claro. Aquí, ¿veis? Tenemos los diferentes tipos de mundo y los correspondientes tipos particulares de cuidado. Entonces, el cuidado, la Sorge, sería esta estructura global que encierra, condensa todos estos modos particulares. Y aquí es donde, y en esto no me quiero entretener demasiado porque rebasa un poco el objetivo de la clase de hoy, y aquí es donde se empieza a ver o se empieza a vislumbrar el horizonte de la temporalidad, que cuando uno abre ser y tiempo y empieza a leer ser y tiempo y empieza a leer la primera sección, te están hablando de los utensilios, están hablando de la familiaridad de los otros, te hablan de los fenómenos de quiebre, de ruptura, te están hablando de la solicitud sustitutivo dominante y anticipativo liberadora, estás hablando de la comprensión, de la disposición afectiva, de la caída, de la tentación, y en ningún momento aparece el tiempo. Y uno va leyendo, ya va para la página 180, la página 200, y dice, ¿y dónde está? ¿En qué momento aflora la cuestión del tiempo? Pues es precisamente con el fenómeno del cuidado cuando ya se empieza a vislumbrar el horizonte de la temporalidad. Y vamos brevemente siempre a ver cuáles son los tres elementos estructurales que definen o que constituyen de manera formal el fenómeno de la caída, el fenómeno del cuidado. La definición estándar que os encontráis en los manuales y que el Heidegger define en el párrafo 41, dice que el cuidado es un anticiparse a sí, estando ya en el mundo, en medio de los entes que comparecen dentro del mundo circundante el que me encuentro en cada caso. Cada uno de estos elementos de la definición del cuidado le corresponde un momento estructural del estar en. Acordaros, el Dasein se caracteriza estructuralmente por un estar en el mundo. Pues cada uno de estos tres elementos que configuran la definición del cuidado remite a un modo estructural de cómo estamos en ese mundo. El cuidado, obviamente, es un anticiparse así. ¿Qué significa? El Dasein, acordaros en el párrafo 9, en cuanto un ente de posibilidades, en cuanto un ente que no está determinado completamente como un ente finito a la mano, sino que el Dasein, en cuanto ente de posibilidades, siempre existe en una posibilidad de llegar a ser. Siempre existe fuera de sí. Siempre existe más allá de sí. Yo puedo anticipar parte de mis acciones y resoluciones hacia el futuro. Eso es un momento estructural. Yo, estando sentado ahora aquí en la habitación del hotel, puedo proyectar una posibilidad de existencia hacia el futuro, a lo que haré inmediatamente después de esta clase, que es ver a mi suegra, o lo que intentaré hacer dentro de 2 o 3 semanas. Eso es un elemento estructural del cuidado. Yo puedo preocuparme, yo puedo cuidarme de aquello que voy a hacer en el futuro. Puedo anticiparme a mí mismo, que corresponde al elemento de la existencialidad. Pero a su vez, y simultáneamente, Heidegger dice cooriginariamente, yo solo me puedo anticipar a mí mismo, solo puedo proyectar acciones futuras
a partir del estar ya en el mundo en el que me encuentro fácticamente arrojado en cada caso. Y yo no puedo de alguna manera rebasar la facticidad del pasado que ya condiciona las posibilidades de proyecciones futuras. Es decir, hay una delimitación de mis proyectos de existencia que parten de lo que ya soy en cada caso, que es el elemento de la facticidad o que Heidegger también llama la condición de arrojado. Esto en otra clase os lo explicaría con más detalle. Eso hace que Heidegger defina al Dasein como un proyecto arrojado. Los dos elementos que caracterizan al Dasein es, por un lado, la posibilidad de proyección hacia el futuro, pero esas posibilidades de proyección están delimitadas por aquello que en cada caso ya soy, por aquello que en cada caso ya he sido. Creo que este ejemplo os lo he puesto en diferentes ocasiones, sé que estamos en el mundo docente. Es decir, yo puedo proyectar diferentes formas de ser un profesor o diferentes contenidos de una asignatura de filosofía, pero esas posibilidades de poder dar diferentes clases o contenidos de filosofía está condicionada por lo que yo ya sé en cada caso. Y por mucho que yo quisiera daros una clase de física cuántica o sobre una clase sobre la teoría del Big Bang o de la teoría de las cuerdas, no podría darlas. Por mucho que yo quisiera anticipar esa posibilidad, mis conocimientos, los que ya tengo adquiridos o que ya adquirí en mi pasado, imposibilitan la realización de esa posibilidad. Por eso yo soy un proyecto arrojado. Cuando lleguemos a Foucault nos encontraremos con la expresión de una libertad limitada o de una libertad condicionada. Es decir, el ámbito de acción libre del individuo está codeterminada o condicionada por aquello que en cada caso ya soy. Y el tercer elemento, que este ya os estructuralmente ya os suena, o ya resulta familiar, una vez que Heidegger pone de manifiesto, hace evidente, hace patente una estructura formal como el cuidado, pone de manifiesto el modo de ser del cuidado, ahora viene este modo del ser, cómo se ejecuta, cómo se despliega primariamente, cómo se realiza inmediata y regularmente. Ese proyecto arrojado que somos en cada caso ya se está realizando, ya se está plasmando de facto, inmediata y regularmente, desde el mundo en el que yo ya me encuentro inicialmente arrojado o caído, que es el mundo cotidiano. Por lo tanto, esta anticipación de sí, esta posibilidad de proyectar acciones futuras delimitada, codeterminada por lo que ya he sido en el pasado, se ejecuta, se realiza primariamente desde el ámbito en el que yo ya me encuentro en medio de todos aquellos entes que comparecen dentro del mundo. Dícense los utensilios o dícense los otros. Pero siempre bajo la modalidad de las formas cotidianas de relacionarme con los otros. Y aquí tenéis cómo de una manera muy sugestiva Heidegger reúne estos tres elementos del cuidado y los unifica a los tres momentos estructurales del estar en. Y aquí es donde ya se vislumbra, lo que os he dicho antes, la dimensión temporal. En la medida en que el Dasein puede anticiparse a sí mismo, puede proyectarse hacia adelante, se manifiesta en el cuidado la dimensión del futuro. En la medida en que esta capacidad de proyección hacia el futuro está delimitada por mi condición fáctica de arrojado, interviene también este momento del pasado. Y en la medida en que las posibilidades de proyección futuras delimitadas o codelimitadas por lo que en cada caso ya ha sido en el pasado, se ejecuta en cada momento presente. Y de repente en este párrafo 41 es cuando por fin aparece de que la temporalidad es el modo de ser más genuino y propio del Dasein. La temporalidad es ese horizonte último
desde la cual se realiza todo proyecto de existencia. Y aquí de nuevo volveremos al cuadro general, que lo veis aquí resumido. ¿Veis? Aquí hemos llegado a la estructura total y unitaria que condensa todas las diferentes formas de cuidado y cómo este cuidado manifiesta esta triple estructura en el cual ya se anticipa o se vislumbra el tiempo como horizonte último. Y con esto Heidegger ya da por concluida esta primera sección. Y ahora se plantea la siguiente pregunta, que la hemos anunciado muchas veces y hoy la desarrollaremos brevemente, que es cómo podemos transitar, cómo podemos pasar de una existencia inicialmente impropia a una existencia propia. Y aquí es cuando irrumpe este famoso fenómeno de la angustia, ¿no? Como veis, la angustia está hacia el final de la primera sección. Cuando este fenómeno de la angustia, insisto, irrumpe, acontece, sobreviene repentinamente sin esperarlo, cuando irrumpe el fenómeno de la conciencia, se producen diferentes situaciones. Como os he dicho antes, la angustia pone en marcha la posibilidad, insisto, la posibilidad de iniciar un contramovimiento a la tendencia a dejarse arrastrar por la caída en el uno cotidiano. ¿Qué es lo que provoca la angustia? Luego lo veremos en los dos momentos. La angustia básicamente se puede definir como un colapso, y ese sería un colapso completo, un colapso total de todas aquellas estructuras de significado en las que vive habitualmente. Dicho de otra manera, la angustia provoca una suspensión de la validez del mundo cotidiano, en el que inicial y regularmente vivimos con cierta tranquilidad y con cierto confort, si os acordáis de los parágrafos que vimos sobre la caída, porque cuando irrumpe la angustia, de repente estos quedan en suspenso, quedan entre paréntesis. Por eso, hoy tampoco es el objeto de esta clase, ni mucho menos, por eso la angustia, y lo he dicho varias veces en clase, la angustia aquí no hay que entenderlo en el sentido de la angustia entendido como un desgarro existencial, una especie de ruptura interior, sino aquí la angustia tiene desde el punto de vista fenomenológico una función metodológica fundamental. La angustia, si queréis, luego me lo enviáis por WhatsApp o por correo electrónico, si alguien quiere analizar con más detalle la función de la angustia, hay varios artículos muy bonitos. La angustia funciona de una manera similar a la epogé husserliana que vimos el año pasado en la hermenéutica fenomenología. Sí, la angustia tiene una función metodológica. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de las filosofías existencialistas, ¿no? La angustia tiene siempre esta sensación de desgarro existencial. Para Heidegger no tiene este sentido. La angustia tiene un sentido ontológico, es un modo de ser del Dasein y sobre todo cumple una eminente función metodológica que precisamente se pone de relevancia al final de la primera sección. ¿Qué es lo que permite la angustia? Cambiar la mirada, modificar la mirada, iniciar un contramovimiento a la tendencia a la caída. Si seguimos, supongo que os acordaréis, estos dos pasos fundamentales que vimos con la epogé husserliana, entenderéis muy bien cómo la angustia cumple exactamente la misma función metodológica. Si os acordáis, en Husserl, el primer paso, el primer momento de la epogé era la suspensión de la validez de la actitud natural. Yo pongo en suspenso la validez de las cosas que existen fuera de mí. Primer elemento de suspensión. ¿No? Lo que llama Husserl la reducción gnoseológica, si os acordáis. No, yo pongo en cuestión, yo pongo entre paréntesis, cancelo temporalmente todo el saber acumulado en torno a un objeto y a partir de ese momento, es decir, una vez que anulo
todo el saber acumulado que tengo del mundo, de los objetos que hay en el mundo, ¿qué es lo que queda finalmente? ¿Cuál es el reducto? Que ese es el segundo momento de la epogé husserliana. Pasamos del primer momento, que es la suspensión de la validez del mundo exterior. Segundo momento es la reconducción de todo fenómeno al ámbito de la conciencia en la que se dan las vivencias. Pues bien, como veis, la angustia cumple exactamente con los dos mismos criterios. ¿Cuál es el primer momento de la angustia, que podemos llamar momento pasivo? Pues el primer momento es el de la ruptura, suspensión, cancelación, entre paréntesis, de la validez del mundo cotidiano. Que eso genera un primer momento de perplejidad, un primer momento de desorientación inicial que Heidegger describe muy bien en el párrafo 40 de Ser y Tiempo, sobre el cual volveremos, si recuerdo bien, en la clase práctica de la semana próxima. Ahora bien, este solo es el primer momento de la angustia. El segundo momento, siguiendo a Husserl, es una vez suspendida la validez del mundo, de la vida cotidiana, viene un segundo momento, que es un segundo momento estructural, es un segundo momento inherente a la propia, que es la de reconducir toda la atención sobre el Dasein mismo. Una vez que todo el mundo cotidiano queda suspendido, ya no hay referentes, ya no hay horizonte de valores, ya no tengo ninguna forma de encontrar criterios para mi acción, porque todos esos criterios han quedado colapsados en el momento de la angustia. Hay un segundo momento activo de la angustia que de alguna manera me invoca, me impele, casi me obliga a actuar por mí mismo, a decidir qué quiero hacer con mi existencia. Pone en movimiento todo un complejo proceso de reapropiación de sí, que se caracteriza, como veremos enseguida, por el fenómeno de la resolución. Y ese segundo momento activo, el de la asunción resuelta de la propia existencia, es precisamente toda la segunda sección de Ser y Tiempo. La segunda sección de Ser y Tiempo es un desarrollo de una hermenéutica de sí. Vamos a intentar exponer los diferentes modos de ser a partir de los cuales todo Dasein puede apropiarse de su propia existencia. O dicho de otra manera, cómo Dasein puede establecer mecanismos que contrarresten esta tendencia a dejarse llevar por la corriente de la vida cotidiana. Aquí no habría que entretenerse, entonces, ¿cuál sería la estructura formal de la angustia? En esto no me quiero entretener, esto Heidegger lo hace muy bien, lo veremos la semana próxima. Una vez puesta de manifiesta esta estructura formal de la angustia, Heidegger analiza cuáles son los diferentes elementos de la angustia. Hoy no me interesa centrarme en ellos. Y con esto ya creo que podéis ver el cuadro completo de toda esta complejísima primera sección de Ser y Tiempo por la cual hemos sobrevolado, como habéis visto. Y aquí entendéis como, llegados ya al final del todo del cuadro, una vez que se ha puesto de manifiesto el fenómeno de la angustia, por fin se puede iniciar el tránsito a la segunda sección, que es la que nos ocupará un poquito la clase de hoy. Entonces, en esta segunda sección, ¿no?, se produce o se desarrolla, lo que he dicho muchas veces, una hermenéutica de sí, o todo un intento de ofrecer una reinterpretación en clave temporal del Dasein, visto desde el ámbito de la posibilidad de una existencia propia. A través de la estructura del cuidado hemos puesto de manifiesto que la temporalidad es ese sentido último desde el cual cabe comprender la existencia del Dasein. Ahora se trata, en la segunda sección, de ofrecer una reinterpretación en clave temporal del Dasein
sobre todo orientada a la posibilidad de desarrollar o llevar a cabo o realizar, ejecutar una existencia propia. Preguntas que con el cuadro que ahora mismo tenéis delante os resultará muy sencillo responder a vosotros mismos. ¿Cuál es el típico fenómeno que de alguna manera caracteriza la radical temporalidad y finitud del ser humano? Nosotros, que el fenómeno de la muerte. Por eso Heidegger empieza de una manera con la primera capítulo de la segunda sección empieza con un complejo y muy rico análisis del fenómeno de la muerte, que tampoco hoy nos vamos a entretener demasiado en él. Por lo tanto, en toda esta primera sección Heidegger ha puesto de manifiesto las diversas formas de existencia cotidiana del Dasein y, por ende, formas impropias de existencia. Digo impropias, y ya vimos el concepto de impropiedad cuando comentamos el párrafo 9, no es que sean peores o moralmente peores, simplemente son impropias. Yo todavía no he hecho el ejercicio explícito de apropiármelas por mí mismo, sino que simplemente las he asumido acríticamente tal como se dan inmediata y regularmente. Ahora bien, los modos de existencia, no, los modos impropios de existencia cotidiana, dice Heidegger al inicio de la segunda sección, obviamente no agota todas las posibilidades de existencia del Dasein. ¿No? Y de alguna manera, las formas cotidianas de existencia y por ende formas impropias de existencia son un modo posible de existencia que no agota otros modos de existencia. Esos otros modos de existencia propio son los que Heidegger ahora quiere desplegar en toda esta segunda sección. Entonces, la pregunta que me interesa como pregunta que vertebra la noción del sí mismo, ¿cuál sería el criterio que posibilita un modo de existencia propia? El criterio, la instancia que posibilita un modo de existencia propia pasa fundamentalmente por el fenómeno de la conciencia. ¿No? La voz de la conciencia, sí que veremos 4 cositas de la voz de la conciencia, tiene la peculiar fuerza de atestiguación de sí mismo. Ante la llamada silenciosa de la voz de la conciencia, que llama sin decir nada explícito, se produce un fenómeno de singularización absoluto, porque la voz de la conciencia es la que en cada caso me llama a mí mismo, a poner freno a la caída en el uno y en la impropiedad. En esta voz de la conciencia se atestigua, se manifiesta, se hace evidente otra posibilidad de existencia que pasa por la elección de sí. Y es en ese momento, cuando de nuevo irrumpe la voz de la conciencia, que se abre la posibilidad de que el Dasein inicie todo un proceso de transformación de sí, todo un proceso de modificación de la mirada sobre sí mismo. Se inicia la posibilidad de una conversión de sí, o si queréis, se inicia el mecanismo de un repliegue sobre sí, o mostrar cierta inquietud de sí mismo, que es una expresión que después encontraremos también en Foucault. Por eso, yo creo que en este contexto conecta muy bien la tradición del cuidado de sí, que hemos visto con Sócrates y con Marco Aurelio, conecta muy bien con esta segunda sección de Ser y Tiempo. La conciencia provoca una especie de sacudida que pone en movimiento un intento de tener una vida examinada. Como decíamos con Sócrates, una vida plena es una vida examinada filosóficamente. Precisamente a la voz de la conciencia es la que nos invita a examinar
nuestro modo de existencia inicialmente cotidiano e iniciar todo un proceso de transformación. Entonces, dos cositas sobre el fenómeno de la muerte, que evidentemente, como os podéis imaginar, en la situación en la que me encuentro actualmente en Cartagena es un tema bastante delicado. Es decir, hemos visto elementos que os he tenido en hermenéutica, fenomenología. Hoy no me quiero centrar en este fenómeno de la muerte. Lo veremos, si recuerdo bien, en la clase práctica de la semana próxima. Pero cuando Heidegger intenta analizar, cuando Heidegger desarrolla un análisis en clave fenomenológica de los diferentes modos de ser de la muerte, entre las muchas peculiaridades, hay dos elementos característicos del fenómeno de la muerte. Uno, que lo haremos con más calma, es la imposibilidad de tener una experiencia directa de la muerte a partir de la muerte de los otros. No quiero de alguna manera hacer un spoiler de lo que le haremos la semana próxima, y lo que Heidegger pone de manifiesto es que nadie puede morir del otro, sino que la muerte es en cada caso mi propia muerte. Por tanto, con el fenómeno de la muerte se pone de manifiesto la radical singularidad de cada Dasein. Por eso la muerte es uno de los primeros modos de ser o de existencia propios. La muerte es en cada caso mi propia muerte y no la muerte de los otros. Por tanto, el primer elemento que caracteriza al fenómeno de la muerte es la radical asimetría entre la muerte de los otros y la propia muerte. La imposibilidad de experimentar el morir de los otros, de alguna manera pone de manifiesto esta radical asimetría. ¿No? Como dice Heidegger en varios textos, nadie puede tomarle al otro su morir, sino que yo tengo una vivencia propia de mi propia muerte. Lo mismo lo veremos, si os acordáis, lo visteis con Merleau-Ponty. Hay una radical asimetría entre el modo como yo vivo mi propio cuerpo y el modo como veo actuar el cuerpo de los otros. ¿No? Para ponerlo en términos de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que resulta más ilustrativa. La forma en la que cada uno de nosotros vive su propia corporalidad es radicalmente diferente o asimétrica a como el otro vive su cuerpo. ¿No? Si yo ahora estoy sentado en esta habitación de hotel con la ventana abierta y entra la brisa del mar y estoy con un poco de fresco, ¿no? Esa vivencia de un poco de frío, esa vivencia solo la puedo tener yo en mi propio cuerpo en primera persona. Vosotros, por mucha empatía que desarrolléis, no tenéis mi vivencia del fresco, como yo no puedo tener vuestras vivencias del gusto, olfativas, etcétera, etcétera. Pues lo mismo pasa con el fenómeno de la muerte. Hay una radical asimetría entre el modo en que mueren los otros y el modo como yo asumo mi propia muerte. Y el segundo elemento, que está muy unido al primero, el fenómeno de la muerte se caracteriza por una singularidad irreemplazable. ¿Sí? Esa idea de que nadie puede morir por otro. La muerte en cada caso es un fenómeno singular, propio, genuino, que en cada caso me afecta a mí mismo. De hecho, la muerte sería un principio de individuación, ¿no? Lo veremos la semana próxima, aquellas frases del parágrafo 53 o 54, que son aquello, nadie puede tomarle al otro su morir. La propia muerte es irreemplazable. Y como es irreemplazable y en cada caso es mi propia muerte, el Dasein tiene que hacerse cargo de esa, vamos a decir, mortalidad, que va unida a la finitud, evidentemente, de toda existencia.
¿no? Ese asumir, diríamos en términos socráticos, serenamente la propia muerte, es la que permite poner en movimiento todo un fenómeno por el cual uno toma conciencia de sí mismo como una persona radicalmente diferente al resto de las personas. Entonces, aquí habría diferentes tipos de muerte, que esto lo veremos el próximo día. Cuando Heidegger habla de muerte, no la está entendiendo en términos biológicos, ¿no? La muerte no es un fenecer o un perecer, que Heidegger llama un Verenden, y no se trata de la muerte como una simple cesación de las funciones biológicas y constantes vitales de una persona. Tampoco se trataría de una muerte entendida en términos biográficos, es decir, un dejar vivir, un Ableben, porque nosotros jamás, en la medida en que vivimos, logramos tener una visión completa de nuestra biografía. Es decir, mientras que vivimos, el libro de nuestra vida sigue abierto y se sigue escribiendo mientras que vivimos. Solo cuando morimos se podría completar una biografía de nosotros mismos, pero nosotros jamás la podremos hacer mientras que vivamos. Pero tampoco se trata de una muerte entendida en sentido literario, una muerte de corte biográfica, sino que el tipo de muerte al que anuncia Heidegger, lo que le interesa a Heidegger es la muerte como un modo de ser, como una posibilidad de ser de todo Dasein, que es lo que él llama la muerte existenciaria. Existencial en el sentido que es un modo de existencia, caracterizado por la imposibilidad de toda posibilidad. Lo veremos el próximo día y si no, no me quiero entretener demasiado. De entre todas las posibilidades de existencias que el Dasein tiene a su alcance, también se caracteriza la posibilidad de morir. Pero que jamás puede morir de toda imposibilidad. Lo dejo aquí porque no quiero centrarme específicamente en el tema de la muerte, sino más en la cuestión de la reapropiación de sí que se produce a partir del fenómeno de la conciencia. Y luego lo veremos el próximo día, espero, y si no, aquí lo tenéis. O aquí encontráis de nuevo la típica estrategia argumentativa de Heidegger. Una vez puesto de manifiesto una estructura ontológica formal, neutra, vacía de contenido, como la estructura ontológica de la muerte, dice Heidegger, la muerte o nuestra relación con la muerte, nuestra forma de comprender inicial y regularmente la muerte, ya viene marcado por la interpretación cotidiana que se realiza de la muerte, que es algo pues, en lo que estos días pues, vuelvo a vivir con mucha intensidad. Y cuando le hablas a tus amigos o vecinos de que se está muriendo tu suegra, pues casi todo el mundo se refugia en una interpretación cotidiana de la muerte. La gente normalmente tiende a huir ante el tema de la muerte, no quiere plantearse el tema de la muerte, no quiere discutir, hablar públicamente del tema de la muerte, ¿no? Y siempre se produce estos efectos de nivelación, bueno, pues uno se muere pues como se muere cualquier otra persona. De hecho, la mayoría de la gente, desde un punto de vista cotidiano, intenta encubrir el tema de la muerte. Muestra cierto grado de indiferencia y se refugia un poco en los rituales con los cuales se puede venerar el recuerdo de las personas muertas. Muy apropiado, lamentablemente, en este famoso 1 de noviembre, Día de los Difuntos, ¿no? Hay toda una conductas estereotipadas desde el mundo de vida cotidiano, cómo tiene que lidiar con la muerte. Evidentemente, Heidegger dice, eso es un concepto de muerte marcado por parámetros cotidianos que nada tiene que ver con la forma en la que cada uno tiene que asumir su propia muerte como un modo de existencia. No quiero centrarme tampoco en esto. La muerte, en la medida en que yo jamás la puedo vivir, porque cuando muera ya no la puedo vivir, se caracteriza por lo que Heidegger llama una anticipación de la muerte, lo que Heidegger llama un ser
de la muerte. Y en el momento que la incorporo, se produce este fenómeno de singularización absoluta. Así de manera un poco... Mira, sí, un ejemplo para que lo entendáis. Esto le pasó recientemente a un buen amigo con el que salimos en bicicleta. Que es un hecho real, pero es un fenómeno que explica muy bien dos modos diferentes de experimentar la muerte. Uno es la muerte visto desde fuera, como un fenómeno del cual no queremos hablar, y otra es la propia muerte incorporada como una posibilidad de la existencia y que posibilita asumir plenamente la existencia, ¿no? Un amigo mío, dentista, pues tuvo pues, un ataque leve del corazón después de una temporada de mucho estrés y de mucho trabajo, básicamente marcado por estos momentos de incertidumbre del COVID. Y pues, bueno, tiene su consulta médica, tiene una plantilla de enfermeras y de dentistas y de cuadro administrativo considerable, es decir, tiene una estructura empresarial considerable que mantener, unas nóminas que pagar, un alquiler que pagar, evidentemente, y en estos tiempos de COVID pues se ha visto bajo una experiencia de estrés descomunal que finalmente pues la provocó un amago de ataque al corazón. Y me acuerdo que justamente cuando fuimos a verlo al hospital, tranquilo, ya se ha recuperado, está dentro que cabe bien, en su casa, tiene un pequeño marcapasos y le dejan salir en bicicleta en pequeñas dosis. Era simplemente en ese momento, cuando realmente vio la muerte cara a cara, cuando se encontró con la posibilidad de que se podía morir un ataque al corazón, fue en ese momento cuando empezó a relativizar todo el estrés acumulado por el trabajo, por las preocupaciones cotidianas. Y fue en ese momento cuando empezó a prestar atención a las cosas que realmente merecen la pena, que era su familia, sus hijos y su propia salud. En ese momento se produjo un fenómeno de singularización radical. Asumió de una manera plena, con certeza absoluta, la posibilidad real de que se fue a morir, que se puede morir. Y justo al asumirla, en ese momento pudo iniciar un proceso de modificación de su existencia. Pudo iniciar un proceso de reapropiación de sí. Pudo volver a centrarse sobre sí mismo y sobre sus seres más queridos. Obviamente, él sigue trabajando y tiene que seguir manteniendo la clínica y a sus trabajadores, tanto como un medio de subsistencia propio, como garantizar también el trabajo de la plantilla que tiene a su cargo. Pero ya lo hace con una mirada modificada. Ya no solo lo hace por el afán lucrativo de ganarse bien la vida, tener cierta reputación profesional, sino que ahora la prioridad es poder cuidar de su familia y volver a disfrutar de esa profesión, que era la de ser dentista. En ese momento se produce una anticipación de la propia muerte, que es incorporar la muerte como una posibilidad de tu propia existencia. Con esto ya damos paso a lo que realmente me interesa en la clase de hoy. Cómo se produce cómo se pone en marcha ese proceso de reapropiación de sí. Ese acontece básicamente a través de la voz de la conciencia y el fenómeno de la resolución que lo acompaña. Utilizando unos términos que se utilizan bastante, digamos, en la filosofía analítica, o en la filosofía pragmática, podemos decir que toda la primera sección de Ser y Tiempo ofrece diferentes criterios de identidad por los cuales yo me comprendo a mí mismo desde la perspectiva de la tercera persona, ¿no? En toda la primera sección se ofrece criterios que me permiten comprenderme desde la perspectiva del impersonal, del uno cotidiano, que es un sujeto impersonal de tercera persona. Mientras que la segunda sección, que es la que estamos viendo de manera muy resumida, ofrece una alternativa a través de la cual yo me interpreto, me comprendo a mí mismo desde la perspectiva de la primera persona. La famosa yemánica, del ser en cada caso mío. Precisamente cuando se produce el colapso del uno, se permite el tránsito de verme desde la perspectiva impersonal de la tercera persona del uno cotidiano, se abre la posibilidad de comprenderme
desde la perspectiva de la primera persona en la que tomo plena conciencia de mí mismo, ¿no? El problema que se manifiesta en toda esta segunda sección de Ser y Tiempo es el problema de en qué fenómeno, a partir de qué instancia se atestigua, se manifiesta, se pone de relieve la posibilidad de una existencia propia. ¿En qué momento se puede iniciar una modificación de la existencia impropia, de la existencia cotidiana, en la que inicial y regularmente ya siempre nos encontramos arrojados? Esa instancia que permite una modificación es la conciencia. Si tuviéramos la pizarra y en la clase os pondría la palabra en alemán conciencia en alemán es Gewissen, y este GE, os lo he comentado en otro momento, es un prefijo colectivo, y Wissen es saber. De hecho, literalmente, conciencia, en el sentido ontológico que le da Heidegger, no en sentido moral. Para Heidegger la conciencia nada tiene que ver con la buena o con la mala conciencia cristiana, sino que conciencia es el conjunto de saber, Wissen, que tengo sobre mí mismo. Por lo tanto, esta conciencia de sí aparece, o mejor, irrumpe precisamente cuando se produce una ruptura, una fractura, un quiebre del ámbito de validez del uno mismo o de la vida cotidiana. Precisamente esa ruptura o ese quiebre, muy parecido a la ruptura o quiebre que se produce cuando un utensilio no funciona como era de esperar, pues cuando rompe todo ese mundo cotidiano que funcionaba aparentemente sin ningún tipo de problemas, ese entra repentinamente en interrogación, se pone precisamente en duda. Y eso es lo que posibilita poner en marcha el descubrimiento de mi propia subjetividad. Es una invitación, casi una obligación a asumir mi propia existencia de una manera propia. Cuando esa conciencia irrumpe, acontece, se produce, ¿no? Que es esta instancia, como veis en el cuadro abajo, que permite el paso del uno mismo al sí mismo propio, permite el paso de la vida cotidiana a una vida de propiedad. Cuando esa voz de la conciencia nos llama, es una voz que se manifiesta de una manera inequívoca. La voz de nuestra conciencia nos confronta con nosotros mismos y sobre todo nos confronta con el modo de existencia cotidiano que hemos llevado de manera inmediata, regular, hasta antes de la erupción del fenómeno de la angustia. Y como os dije anteriormente, la conciencia no designa la capacidad moral de distinguir entre el bien y el mal. De hecho, Heidegger intenta salir del círculo vicioso de la buena y de la mala conciencia, que es un poco esta noción cristiana que tenemos de conciencia, sino que la conciencia tiene un sentido primordialmente ontológico. Conciencia significa primordialmente atestación, o si queréis, atestiguación de la posibilidad de una existencia propia. Por lo tanto, cuando hablemos de Heidegger de conciencia moral, en Heidegger se pone en marcha todo un proceso de desmoralización. Conciencia en sí no tiene nada que ver con la buena o la mala conciencia, sino que básicamente es la atestiguación de un poder ser auténtico, de un poder ser genuino. Esta fuerza de atestiguación que se manifiesta a través de la angustia, de la conciencia, ¿cómo se expresa? Se expresa a través de la voz silenciosa de la conciencia, una voz de la conciencia que nos llama, nos interpela sin
decir nada. E imprime un peculiar sello de originalidad, autenticidad, o si queréis, unicidad. ¿No? Cuando esta conciencia me llama de manera directa, genuina, intransferible en cada caso a mí mismo. No dice nada en concreto, pero ese mismo no decir nada es la que me obliga a mí a dar una respuesta, a poner en marcha todo un mecanismo de reapropiación de sí. Entonces, esa llamada silenciosa de la conciencia, insisto, es la que imprime precisamente ese sello de originalidad, propiedad, autenticidad del Dasein. Dicho en términos fenomenológicos, la llamada de la conciencia nos provee con un testimonio necesario, nos provee con una evidencia que apela directamente a cada uno de nosotros. Una vez que nos sentimos interpelados por la voz de la conciencia, se pone en marcha un mecanismo de resolución, ¿no? Cuando la conciencia nos invita de alguna manera a poner freno a la caída del uno cotidiano, nos invita a proyectarnos de otra manera, nos invita a tomar las riendas de nuestra existencia, nos invita a actuar con resolución, que es la famosa expresión heideggeriana que en tiempo se llama la famosa Entschlossenheit. No quiero entretenerme tampoco con esto. Si os preguntara cuál es la principal característica del uno, cuál es la típica característica de la vida cotidiana, diríamos ahora, en la vida cotidiana nunca nos decidimos resueltamente por hacer algo, sino que simplemente imitamos mecánicamente los patrones de conocimiento reconocidos, los estereotipos de comportamiento reconocidos. Precisamente el uno cotidiano se caracteriza por la irresolución, por el nunca resolverse por sí mismo y a tomar la iniciativa. Mientras que cuando irrumpe la voz de la conciencia, esta se caracteriza por una resolución. Y esta resolución, esta famosa Entschlossenheit, tampoco hay que entenderla como una fuga. Actuar de manera resuelta no significa una forma de escapar de la vida cotidiana, sino que sobre todo indica un modo, una forma, una manera de asumir por primera vez mi propia vida. A través de este fenómeno de la conciencia, al que la acompaña este movimiento de resolución, permite que por primera vez me autocomprenda a mí mismo. Permite poner en marcha un mecanismo de conquista de sí mismo, de mí mismo. En marcha un proceso de reapropiación de mí mismo. Y con esto quiero acabar esta parte del tema de la mismidad, ¿no? ¿En qué consiste este sentido de mismidad? ¿En qué consiste un sí mismo propio? Os lo he repetido muchas veces. El sí mismo propio, y esto lo vimos en el parágrafo 38, al final del párrafo 38, cuando comentamos el fenómeno de la caída, si os acordáis, el modo de existencia propio no es otra cosa que una modificación existenciaria del uno. Volviendo al tema de la resolución. La resolución solo puede producirse, y esto es muy importante recalcarlo, la resolución solo puede producirse desde un horizonte de normas, patrones e instituciones ya existentes. ¿Quién ha diseñado ese horizonte de normas, patrones, instituciones ya existentes? El uno cotidiano, la cotidianidad. Entonces, ¿cuándo decimos que una persona existe de manera propia? Cuando asume
las reglas de la vida cotidiana y se las apropia de manera genuina. La existencia propia por eso se caracteriza por esa modificación del uno. Es decir, no es esta idea de que yo salgo del uno, me evado del uno y me instalo en una vida propia que no está de alguna manera contaminada por el uno, sino que yo del uno, de la cotidianidad, nunca salgo. De esta corriente cotidiana uno nunca puede salir completamente, sino que solo se puede reafirmar contra ella. Y aquí os he puesto muchos ejemplos en otras asignaturas y creo que en esta también. No sé, vamos a verlo, a ver un ejemplo. Siempre os he puesto el de profesor, que es un poco aburrido, pero os lo resumo, pues, habría otros ejemplos, ¿no? Cuando vosotros seáis docentes en el futuro, y imagino que vosotros os dedicaréis a la docencia, bueno, vosotros pues habréis hecho vuestra carrera de grado, probablemente hagáis el máster de pedagogía, ¿no? Este que tenéis que realizar para poder dedicaros luego a la docencia en los institutos. Bueno, y ellos enseñarán diferentes formas, estereotipos, conductas de cuál es la forma de ser un buen profesor, todas las obligaciones que tiene que cumplir, la actitud que tiene que mostrar ante el estudiante, las diferentes técnicas pedagógicas de enseñanza y de evaluación, etcétera, etcétera. Y simplemente nos enseñarán diferentes formas de ser un buen profesor o buena profesora. Y probablemente, pues, asumiréis, reproduciréis ese rol, ¿no?, socialmente admitido, cómo se tiene que ser un profesor o una profesora sin mayores problemas. Acordaos que el uno cotidiano pues, procura cierta tranquilidad y cierto conformismo y que además funciona de manera pragmática, de manera muy correcta y muy adecuada. Pero en cierto momento, y esto os lo digo desde la experiencia de vida que tiene uno después de 26 años de actividad docente, iréis teniendo pequeñas crisis profesionales con respecto a vuestra propia vocación docente, incluso a vuestra propia labor como docentes. Aparecerán esos momentos de crisis profesional, que podemos llamar pequeñas angustias profesionales. En esos momentos de crisis es cuando os replantearéis en qué tipo de profesora me he convertido y veréis si cuadra con lo que queríais llegar a ser o no. Y os podéis dar cuenta que en muchos casos uno, cuando entra en estos momentos de crisis profesional, se da cuenta en que se ha convertido en un profesor o una profesora como un profesor más, como uno cualquiera más. Uno simplemente ha sido casi en un autómata. Y esto se produce casi por una manera, por una tendencia inercial a repetir y reproducir lo que otros hacen. Y llegas a reproducir de una manera tan mecánica y acrítica lo que otros hacen que jamás te has llegado a plantear cómo tú quieres llegar a ser un buen profesor o profesora. Cuando ese momento irrumpa, y os lo digo ya, cuando llevéis 5 o 6 años aparecerán esos momentos, es cuando podréis poner en funcionamiento todo un mecanismo de redefinición de cómo queréis vosotros ejercer la docencia, pero siempre dentro del marco de un código mínimo. Que yo puedo intentar ser un profesor innovador, un profesor creativo, un profesor empático, un profesor comunicativo. Pero no puedo llevar mi innovación a unos límites que sobrepasen lo que se espera de mí. Es decir, por muy creativo que yo pueda ser dando una clase online desde un hotel en Cartagena y por mucho que intente preparar los PowerPoints a la medianoche del día antes de la clase, si yo hoy me levantara y estuviera delante de vosotros, pues sentado en la playa, comiéndome una gambas a la plancha, sin un PowerPoint preparado, intentando mostraros pues la brisa del mar y el batir de las olas sobre la arena de la playa, dirías, uy, qué original y muy divertido, pero del contenido de asignatura no me ha hecho nada. Del ámbito de creatividad, de innovación, que uno puede, o del propio sello que uno quiere imprimir a su profesión o existencia, se produce siempre ciertos cánones de aquellas expectativas cotidianamente establecidas. Eso es parte de aquel proyecto arrojado que os había mencionado al principio. Es decir, el ámbito de posibilidades de una existencia propia que están a mi alcance depende en gran medida, o está delimitado en gran medida, por aquello que en cada caso ya se espera de mí en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, con este concepto de mismidad, que remite a la noción de proyecto arrojado, o si queréis también de libertad condicionada que hablemos en Foucault,
yo daría por finalizada este repaso o este rápido sobre esta segunda sección de Ser y Tiempo, que acabaremos de puntualizar o que acabaremos de ver la semana próxima cuando comentemos los últimos párrafos de Ser y Tiempo. Y pido disculpas si en algún momento he sido un poquito inconexo. Vamos, intento mantener el máximo de coherencia a lo largo de la clase de hoy. Y de nuevo no me quiero ir sin antes volver a daros la gracia por el apoyo que habéis mostrado por WhatsApp. Os digo que esto se agradece mucho en estos momentos difíciles. Pues nada, recordad que los jueves es fiesta en la facultad y para la semana que viene espero pues ya haber recuperado un poco el pulso y el buen ánimo y estar otra vez con plena lucidez y a vuestro servicio, ¿de acuerdo? Pues cualquier pregunta podéis hacerla ahora o si no la dejáis para la semana próxima. Yo ahora voy a finalizar la grabación y si la velocidad de conexión del hotel me lo permito, la descargaré antes de mediodía, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, pues nada, me esperaré un pelín al que alguien alce la mano y si no doy por entendido que la clase de hoy ha sido medianamente satisfactoria o que ha cumplido medianamente vuestras expectativas. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Si queréis ya os podéis ir desconectando y nos vemos la semana próxima, ¿de acuerdo? Venga, chao, cuidaros mucho, ¿eh? Adiós. Vale, adiós, thank you.